Hola a todos, en esta oportunidad mi compañero Rubén Rondón y mi persona Félix Rojas le vamos a estar hablando sobre la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China inició en enero de 2018 a raíz de una serie de medidas tomadas unilateralmente por el presidente Donald Trump. El Ejecutivo Nacional se amparó de una cláusula amparada por la Organización Mundial del Comercio que le permite aplicar restricciones a las importaciones por motivos de seguridad nacional. De esta forma, y sin previa aprobación del Congreso como órgano con la potestad en dicha materia, el presidente impuso aranceles adicionales a las importaciones de distintos sectores, como es el caso del acero, aluminio, productos agrícolas y otros. Entre los países afectados se encuentran China, Canadá, México y la Unión Europea, especialmente Alemania, Francia y Reino Unido. El detonante del conflicto entre Estados Unidos y China surge cuando Estados Unidos aplica cuotas y tarifas a determinados productos, haciendo énfasis en el sector de acero y aluminio. Y también habría investigaciones a las importaciones de automóviles desde China. Por su parte, China ha impuesto aranceles a las importaciones estadounidenses como parte de su política arancelaria en reacción a las medidas de la actual administración estadounidense. Por tanto, ambas naciones han incrementado de forma sistemática y gradual gravámenes a las importaciones, que constituye una de las principales causas de la guerra comercial. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, a través de una cooperación comercial, presentaron en el marco de la OMC denuncias contra China con respecto a sus prácticas comerciales desleales. La potencia asiática fue acusada de ejecutar estrategias que le generan condiciones favorables en el mercado de forma injusta, teniendo así ventajas competitivas que perjudican a los demás competidores del mercado en sectores estratégicos para su economía. Entre los puntos claves de la denuncia se encuentran, como prácticas desleales al comercio, el dumping, los subsidios y la transferencia de tecnología forzada. En lo que se refiere a la transferencia de tecnología forzada, a pesar de que China es el país en donde se registran más patentes, en el proceso exige a las empresas que invierten o exportan al país sus invenciones tecnológicas y propiedad intelectual, siendo esto uno de los alegatos más sólidos de Estados Unidos en sus políticas comerciales defensivas, en la búsqueda de la no discriminación de las empresas estadounidenses en China, debido a que es un mercado rentable, pero ciertamente con limitantes. A su vez, China ha demandado a Estados Unidos a través de la OMC y ha presentado sus reclamos por los aranceles impuestos en el acero y el aluminio, por lo que se ha iniciado un panel en el que se nombró un grupo especial de resolución de controversia de la OMC para hacer seguimiento a la disputa y determinar si son justificables los alegatos de Estados Unidos para imponer los aranceles en cuestión. Hola, mi nombre es Rubén Rondón y yo les voy a hablar sobre las políticas arancelarias tomadas por China y Estados Unidos durante la guerra comercial. Todo esto comenzó cuando Estados Unidos en enero de 2018 tomó medidas proteccionistas para su economía para reducir el déficit en su balanza comercial, el cual estaba teniendo déficit y no superávit comerciales. Es por eso que decidió aplicar aranceles por el 10% a las importaciones de lavadoras y paneles solares. Además, en marzo del mismo año, aplicó aranceles a las importaciones de todo el mundo por el 25% en acero y el 10% en aluminio. Cabe destacar que Estados Unidos abrió una lista, los países los cuales estaban exentos de tales aranceles, entre los cuales China no estuvo, y esto perjudicó gravemente a la economía china, puesto que representó 200.000 millones de dólares en mercancía, y China es el principal productor y exportador a nivel mundial de acero y aluminio. Es por eso que la misma tomó represalia en abril de 2018, aplicando aranceles por el 15% a 120 tipos de productos, entre los cuales podemos destacar frutas, nueces, tubos de acero, vinos, entre otros, los cuales están valorados en 3.000 millones de dólares, más la aplicación de aranceles a 8 productos por el 25%, entre los cuales podemos destacar el aluminio reciclado y carne porcina y los derivados de la misma. Continuando con lo que son las políticas arancelarias, en el mismo 2018 tenemos que pasado el mes de julio
empezaron las máximas tensiones en confrontaciones, en los que podemos decir coloquialmente como un toma y dame en aranceles, entre los cuales en el mes de julio Estados Unidos y China se impusieron aranceles por mercancías valoradas en 34.000 millones de dólares por el 25% en aranceles, al igual que en el mes de agosto por 16.000 millones de dólares en productos por el 25% en aranceles a ambas naciones. Entonces tenemos que China en septiembre del 2018 aplicó tarifas arancelarias por el 10% a mercancías valoradas en 60.000 millones de dólares, a lo cual la administración de Trump respondió aplicando aranceles por el mismo porcentaje del 10%, pero esta vez a 200.000 millones de dólares en mercancías chinas. Entonces tenemos, ¿a qué fueron dirigidas principalmente estas imposiciones arancelarias? Bueno, por parte de Estados Unidos a China podemos destacar lo que son automóviles, discos duros, componentes de aviones, componentes de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, mientras que por China a Estados Unidos fueron destinados a la soya, maíz, productos agrícolas, carne porcina, productos marinos, whiskies, semiconductores, productos químicos, entre otros. Ahora bien, estando en el 2019 hubo una pausa momentánea a finales de 2018, puesto que venía la temporada decembrina en la cual Estados Unidos más consume, y por ende si se hubiesen aplicado aranceles en diciembre de 2018 se hubieran visto afectados los bolsillos de los consumidores estadounidenses y por ende la adquisición de productos por parte de los mismos. No obstante, entramos a 2019, entre las cuales aumentan las tensiones que ya habían desde 2018, en la cual Trump decide aumentar aranceles por el 10% al 25% a las mercancías ya valoradas a 200.000 dólares del año pasado. Entonces, China decide hacer lo mismo pasado 3 días, el 13 de mayo, aumentando los aranceles impuestos a las mercancías por 60.000 millones de dólares, valoradas al 10% a el 25% en aranceles el 13 de mayo de 2019. Consiguientemente, con las acciones tomadas en el mes de mayo, tenemos que una vez China aplicó estos aranceles en los de mayo y junio, Estados Unidos contraatacó aplicando aranceles por el 15% a mercancía valorada en 120.000 millones de dólares. Además, Trump creó una campaña a sus empresas nacionales para que las mismas buscaran alternativas para no exportar bienes de China y producir los mismos dentro de su país. Es por eso que el presidente anunció el 1 de agosto que iban a aplicar aranceles por el 10% a mercancías valoradas en 300.000 millones de dólares, las cuales iban a empezar a tener vigencia a partir del 1 de octubre del pasado año. Entonces, ese mismo mes de agosto, específicamente el 13, la administración de Trump aplazó parte de dichos aranceles del 1 de octubre al 15 de diciembre, puesto que se habían empezado a tomar negociaciones. No obstante, entre la alza y escalada de las tensiones en la disputa, llegó a que el 23 de agosto China respondiera aplicando aranceles del 5% al 10% en represalias por mercancía valorada en 75.000 millones de dólares, lo cual desembocó en que Donald Trump aplicara un aumento de los aranceles del 25% al 30% a las pasadas mercancías valoradas en 250.000 millones de dólares y un aumento del 10% al 15% a las mercancías las cuales se supone se iban a aplicar el 15 de diciembre de 2019, valoradas en 300.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que, finalizando 2019, hubo una calma en las disputas, puesto que comenzaron negociaciones, las cuales fueron anunciadas el 11 de octubre vía Twitter por Donald Trump, el cual emitió un comunicado en el cual él mismo manifestaba que se estaba cooperando para crear un acuerdo comercial de primera fase en el cual se iban a negociar los términos para la reducción de aranceles. El mismo
fue validado por los chinos y por su portador en noviembre del mismo año, cuando Estados Unidos y China acordaron retirar los aranceles de forma gradual en medida que se iban llevando las negociaciones. Por su parte, en diciembre del mismo año, el presidente Trump manifestó que este acuerdo era de carácter fenomenal y que explicó que en el mismo, si bien se iban a mantener todavía los aranceles impuestos al 25% por las mercancías valoradas en 250.000 millones de dólares, esta vez supondría que iban a reducir los aranceles impuestos al 15% a las pasadas mercancías por 120.000 millones de dólares a el 7,5%. Entonces, este acuerdo comercial de fase 1 fue firmado finalmente el 15 de enero del presente año, en el cual podemos destacar que Estados Unidos se comprometió a reducir los aranceles del 120.000 millones de dólares a la mitad, ¿vale? Por su parte, China se comprometió a comprar más productos estadounidenses, específicamente del área agrícola, por un tiempo de 2 años, por un costo de 200.000 millones de dólares. Consecuencias de la guerra comercial desde la perspectiva de China. Como consecuencia de la guerra comercial, China devaluó su moneda, a lo que Estados Unidos ha denominado manipulación de divisas. Esto ha producido considerables caídas en la bolsa de valores de Wall Street y otras bolsas mundiales por la incertidumbre ante las fluctuaciones de las divisas, que se ha llamado guerra de divisas. De acuerdo al Foro Económico Mundial para el 2019, primero sufrió caída la bolsa japonesa con 1,74%, seguidamente las bolsas de Londres y París con más de un 2%, posteriormente Frankfurt en Alemania un 1,8% y Madrid y Milán alrededor de 1,3%, y por último la bolsa de valores de Wall Street con casi un 3%. La devaluación de la moneda de China responde a una estrategia para acceder a la oferta exportable o más barata, promoviendo así las exportaciones, puesto que disminuirían los precios de la compra de productos chinos, especialmente desde Estados Unidos. En otras palabras, con $1 se podrán comprar más yuanes, lo que aumenta el poder adquisitivo en Estados Unidos. Le sería más barato comprar productos chinos desde Estados Unidos, mientras que para China se encarecerían los productos estadounidenses. Por la misma razón, se necesitarían más yuanes para poder adquirir $1. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra comercial desde la perspectiva estadounidense? En primer lugar, el consumidor y los productores. Una guerra comercial en la cual existen alzas en las tarifas de aranceles e impuestos van a repercutir primeramente en el poco acceso a tales bienes por parte de los consumidores, en este caso los estadounidenses, con respecto a los bienes chinos. Y al igual que los productores, que se benefician de lo mismo por el bajo costo para producir. Entonces, ahí tendríamos una primera consecuencia. En segundo lugar, podríamos destacar la afectación en las cadenas globales de suministro, en las cuales podríamos destacar, para citar ejemplos, las importaciones que hace China desde Estados Unidos de chip para hacer teléfonos móviles, los cuales, si separan estos envíos, muchas empresas chinas tendrán que cerrar y buscar fábricas en otros países o otros proveedores. Por su parte, desde China se envían tierras raras a Estados Unidos, las cuales son enviadas desde ahí a Alemania a una fábrica alemana llamada Merck, en las cuales se hacen los displays para iPhone. Las mismas se verían afectadas y se podrían crear dos vertientes de cadena de suministro, una china y la otra norteamericana. Ya quedaría de parte de los socios comerciales de ambas naciones irse por cuál vertiente quisieran ir. Pero podríamos destacar que, según los expertos, afirman que de haber una cadena de suministro china, la misma sería aprovechada por los países emergentes. En tercer lugar, podríamos destacar lo que es el acercamiento más rápido entre las relaciones de China y Estados Unidos. Y esto no le conviene nada a Estados Unidos, puesto que ambos son países con los cuales no tienen las mejores relaciones, y esto no supondría buenas noticias para Washington. Además, podríamos destacar gigantes empresas americanas como es Apple, y el caso de las pérdidas que tendría, los cuales podríamos destacar dos vertientes, las cuales podrían ser sus ventas de productos en China
puesto que Apple tiene su mayor fábrica de la mayor variedad de sus productos y gamas en fábricas dentro del gigante asiático, y las mismas se verían afectadas, puesto que China podría vetar la venta de móviles dentro de la nación, y se puede destacar con las grandes pérdidas que ha tenido la venta de iPhone en la nación asiática. A su vez, tendríamos las afectaciones de sus productos importados a Estados Unidos, los cuales hasta el momento no se han visto afectados por los aranceles. En caso de que esta guerra siga escalonando, sí se podrían ver afectados y repercutiría en pérdidas millonarias para la gigante americana. Por última parte, podríamos destacar uno de los aspectos que más suenan, que es la venta de la deuda americana por parte de los bancos chinos, los cuales, si bien se sabe, China ha sido de los principales compradores de la deuda americana, y no sería extraño pensar que los mismos la pudieran usar como un botón rojo o un as bajo la manga para hacer presión a la economía estadounidense y la administración del momento, siempre y cuando velen por los intereses chinos y su desenvolvimiento en el futuro de la guerra, de la cual, haciendo reflexión, de acuerdo, citan los expertos, en una guerra comercial no ganan ninguna de las partes. Los primeros afectados son los consumidores y el comercio internacional en sí, puesto que al ser dos gigantes de la economía, cualquier acción que tomen las mismas y represalia entre ambas afectaría el comercio internacional y el rumbo del mismo. Gracias. Ahora bien, ¿por qué la OMC debe dar un pronunciamiento? Se considera que la OMC debe dar un pronunciamiento en la guerra comercial, ya que en la institucionalidad y los acuerdos internacionales también se han presentado consecuencias negativas. A nivel institucional, Estados Unidos ha violado la normativa y principios de la OMC. Según lo acordado por los países miembros de la OMC, los miembros deben notificar a las instituciones las decisiones que tomen con respecto a los aranceles, restricciones cuantitativas y demás medidas y normas. Sin embargo, las medidas que ha tomado Estados Unidos han sido unilaterales y sin previa notificación a la organización, lo que vulnera la institucionalidad y respeto hacia las mismas. Otro principio que transgrede Estados Unidos es la de la nación más favorecida, NMF, el cual establece en esencia que si se concede una ventaja especial a un determinado país, esta debe extenderse a los demás países miembros de la OMC, para evitar la discriminación entre los países, caso contrario a lo que ocurre entre Estados Unidos y China. Ciertamente no se ha conseguido ventajas o tratados preferenciales, pero existe discriminación entre estos con respecto a los demás países. Así, los aranceles en contra de China, como la aplicación selectiva de aranceles al acero y al aluminio, violan ese principio.